Bienvenidos a su canal Caminando en Fe, un espacio para fortalecer tu espíritu. Hola, que Dios te bendiga. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están siguiendo. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por el apoyo, dándole like a los videos y también suscribiéndose. Que Dios te bendiga mucho. Hoy queremos compartir, como habíamos mencionado en videos anteriores, que vamos a tener una secuencia hablando acerca de hombres de Dios que fueron llamados. Y hoy quiero hablarte acerca de la vida de José, el hijo de Jacob. Y quiero hablarte con este tema hoy. ¿Qué hacemos con el ungido? ¿Qué hacemos con el ungido? Y yo quiero hablarte de que estuve mencionando en video anterior sobre la vida de Abraham. Hablamos también de la vida de Isaac. Y también hablamos de la vida de Jacob. Pero esta vez quiero hablar acerca de uno de los hijos de Jacob. Y es específicamente de José. ¿Qué hacemos con José? La vida de José no fue tan bonita, tan brillante como muchos piensan cuando era joven, cuando era niño, cuando era adolescente, debido a que andaba entre sus hermanos mayores, pero tenían cierta rivalidad con él. ¿Por qué? Porque José fue un chico muy especial. José no era hijo de la mujer de Jacob, de Lea, ni tampoco de otra de sus siervas, sino José fue hijo de la mujer que realmente enamoró a Jacob, hijo de Raquel. Pero como mencionamos en videos anteriores, los hombres de Dios que fueron llamados los patriarcas tuvieron que enfrentarse a una situación muy peculiar. Es que Dios prometió a Abraham que le iba a dar una gran descendencia, y también junto con eso había una esperanza, una profecía, una palabra dada por Dios de bendición, de bendecir a todas las naciones de la tierra a través de la vida y de la fe de Abraham. Pero en el otro video decía de que Dios le dijo a Abraham que iba a tener una gran descendencia, pero no tenía hijos. Y también mencionamos de que la mujer de Abraham, Sara, era estéril. También mencioné que luego Dios hace un milagro y tienen a un hijo llamado Isaac, pero cuando ya Isaac es grande, cuando tiene 40 años, le buscan esposa. Y también la mujer de Isaac era estéril, Rebeca. Posterior a eso, entonces, tiene Rebeca, a través de un milagro de Dios, concibe y tiene dos hijos, o sea, que son mellizos, que eran Esaú y Jacob. Pero cuando ya Jacob es grande, viene y se casa también con otra mujer llamada Raquel, y Raquel también era estéril. Estamos diciendo que tanto Abraham, digamos la mujer de Abraham, la mujer de Isaac y la mujer de Jacob eran estériles. Entonces, te estoy haciendo como un resumen de todo esto para que entiendas más o menos qué quiero hablar de José. José es un chico que nació producto del matrimonio entre Jacob y Raquel. Raquel era estéril, no podía tener hijos tampoco. Entonces, el llamado de Dios con los primeros patriarcas bíblicos, que son Abraham, Isaac y Jacob, enfrentaron los tres una limitación, y es que sus mujeres eran estériles. Las tres eran estériles. Entonces, lo primero que Dios hace cuando llama a un hombre con un llamado especial es que le invita a salir del lugar, del ambiente en que estaba. Sabemos que Dios trató con Abraham y tuvo que salir del lugar. También Isaac tuvo que moverse en algún momento. Jacob también tuvo que moverse del lugar y de donde vivía con su familia. Y Dios les fue revelando a cada uno su plan, su proyecto, su propósito de vida. Pero también después de esto, cuando llegan y se casan ellos, Dios tuvo que romper algo. Era romper la esterilidad en las mujeres de cada uno de ellos. Se repitió las tres, en Sara, en Rebeca y también en Raquel. Y producto de ese milagro que Dios hizo en la vida de Jacob y de Raquel, es que nació el niño José. Pero ya José tenía hermanos grandes. José tenía hermanos mayores. Jacob ya había tenido hijo con otra, que justo otra mujer llamada Lea,
que era hermana de la madre de José, hermana de Raquel. Bueno, toda la historia la pueden ver en el libro de Génesis. Pero podemos nosotros encontrar aquí algo muy bonito. Dios tenía un propósito desde la eternidad con José. Y desde que José era pequeño, Dios comenzó a tratar con él con visiones y con sueños. Desde que José era niño, Dios comenzó a hacer cosas bonitas y maravillosas en él. Era peculiar, era diferente a sus hermanos. Sus hermanos tenían un mal comportamiento y José, siendo el número 11 de sus hermanos, era que juzgaba y le informaba, dice la Biblia en el libro de Génesis, le informaba a su padre de la mala conducta de sus hermanos mayores, que eran ya hombres. Estas cosas hacían de que José sea aborrecido, de que José no era hijo de la madre de ellos, pero era menor. Era José como el niño, el chico recto de la casa. Y encima de todo esto, Jacob hizo una túnica de colores para José. ¿Y qué es una túnica de colores? ¿Qué importa una vestimenta en todo esto? Lo que representaba una túnica de colores en ese momento era algo muy importante, muy valioso, porque no había capacidades de fabricación para poder hacer prendas de vestir con muchos colores como tenemos ahora. Y lo que representaba es que solamente las personas que eran de la realeza, de sacerdocio, eran los que podían tener prendas de colores. José representaba en el mundo espiritual un escogido de Dios. Jacob lo hizo conscientemente o inconscientemente, pero le hizo un regalo adecuado, a su medida, a José. Espiritualmente era el hijo ungido de parte de Dios entre todos sus hermanos. Y José tenía esa túnica de colores. Y sus hermanos estaban muy enfadados, estaban muy enojados por ese detalle de su padre. Pero no solo por eso, sino que José tenía sueños. José tenía unas visiones especiales. Y los sueños se los contaba a sus hermanos sanamente. Y era una manera de hacerle entender de que este sueño representaba como una especie de profecía lo que había de ocurrir en el futuro. Él soñaba y lo hablaba. Se lo contaba a sus hermanos y también tuvo otro sueño y se lo contó a sus padres. Pero cada vez que escuchaban uno de sus sueños, dice la Biblia, que aún le aborrecían más a causa de sus sueños. Y también dice la Biblia que no podían hablarle pacíficamente. En el capítulo 37 de Génesis encontramos muchas cosas interesantes acerca de la vida de José. Pero te quiero repetir, ¿qué hacemos con el ungido? ¿Qué hacemos con este chico que fue marcado desde la eternidad con un propósito, un plan de Dios? Pero ahora hay quienes están enojados con él. Sus hermanos, su padre también lo reprendió cuando escuchó el sueño de parte de José. De lo que significaban estos sueños. Sí, sus hermanos eran muy buenos interpretando. Su padre era muy bueno interpretando los sueños. A tal manera que cuando José le contaba sus sueños, automáticamente ellos daban la interpretación de los sueños. Yo quiero decirte que hay gente que está alrededor tuyo, que está alrededor de nosotros, que ha escuchado hablar de tus sueños, que ha escuchado y entiende las visiones que tienes, pero esa gente se enoja, se enfada, porque los sueños y las visiones las has tenido tú de parte de Dios. Yo quiero decirte que esa gente no podrá detenerte, esa gente no podrá eliminarte. Y es la evidencia bíblica acerca de la persona de José. Que por más personas que se levantaron, por más hermanos, por más quien sea, que se haya levantado en contra de José, no podían detenerlo, porque fue ungido desde la eternidad por Dios. Y esta simbología de que su padre le hiciera una túnica de colores significa que en el mundo físico se estaba manifestando lo que Dios estaba haciendo en el mundo espiritual.
Dios comenzó en el llamado de los patriarcas separándolos, apartándolos, llamándolos a salir del entorno de la comodidad. Y lo siguiente es, Dios rompe la esterilidad en cada una de las mujeres de estos hombres que llamó, los patriarcas. Pero la esterilidad actualmente entre nosotros puede ser la falta de visión, puede ser la falta de fe, puede ser la falta de confianza, la falta de creer en los mismos proyectos, en los mismos dones, en los mismos talentos, en los mismos ministerios que Dios te ha dado. Hay mucha gente que tiene esterilidad en su entorno, en su vida espiritual, en su vida emocional. Y para Dios, empujarte hacia el propósito que tiene contigo, tiene que romper esa esterilidad de tu vida, de tu entorno. Tiene que sacarte del lugar donde estás. Tiene que empujarte, hacerte caminar. Este canal, caminando en fe, nos enseña que Dios nos hace salir. Dios nos empuja a otras áreas, a otros terrenos. Y con José, aunque querían aplastarlo, no querían aceptar de que era llamado por Dios, que tenía visiones de Dios, que Dios tenía un bonito plan con él. Sus hermanos ya se desesperaron, no podían hablarle pacíficamente, estaban muy enojados con él. Y sus hermanos planificaron deshacerse de José, lo echaron en una cisterna que estaba en el desierto. Eso nos especifica la Biblia en el libro de Génesis. ¿Y qué más? La cisterna estaba vacía, porque Dios se encargó que esa cisterna no tuviera agua mucho antes que esos hermanos que querían deshacerse de José planificaran eliminar a José. Dios tenía un plan con José y no había nadie que podía detener ese plan con José. El plan de Dios con José nadie lo podía detener. Pero después que lo echan en la cisterna, dice que viene una caravana de hombres que vienen y ellos se enteran que vienen y es una oportunidad para vender a José. Los mismos que metieron a José en la cisterna fueron las mismas personas que tuvieron que sacarlo de la cisterna. Eso nos da una enseñanza muy bonita, que gente que te sirve muchas veces de tropiezo, son gente que en algún momento Dios los va a escoger a ellos mismos para que sean parte del proyecto y del plan que Dios tiene contigo. Aún ellos crean que siguen sacando un beneficio de ti. Aún ellos crean que lo están haciendo para su propio objetivo. Porque sus hermanos sacaron a José de la cisterna porque todavía tenían la oportunidad de, en vez de dejarlo que se muera, sacar algo de dinero con él, venderlo como esclavo. Y lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Y ese era el precio con que se vendía en ese tiempo a un esclavo menor de edad. José tenía 17 años. ¿Qué le pudo haber hecho José con 17 años a sus hermanos para desaparecerlo, para matarlo, para eliminarlo, para venderlo en servidumbre? Que se lo lleven a otro lugar, a otra tierra donde nadie le conoce. Como iba a ser a lo mejor maltratado, azotado. No lo iban a volver a ver más. Lo estaban arrancando de su familia, de su padre, de sus hermanos, de su entorno, quitándolo porque no toleraban el proyecto de Dios en su vida, porque no entendían el propósito que Dios tenía con él, porque no soportaban que las visiones y los sueños de José establecían a José elevado, ungido, por encima de ellos. Creían que esto venía de José, no, venía de Dios. Y cuando un proyecto y un plan, un propósito viene de Dios, es que no hay quien lo pueda cambiar, no hay quien lo pueda detener. Y es bonito entender de que esta turba de hombres que van y compran a José como esclavo de manos de sus hermanos, se lo llevan como esclavo, llegan hasta Egipto, lo revenden, lo transfieren
A lo mejor, obviamente, por más dinero en Egipto. Pero quien lo compra es Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. El capitán de la guardia de Faraón es quien compra a José y se encarga de tenerlo en su casa. José era diferente, José era especial, José tenía visiones, José tenía sueños, José estaba ungido. ¿Qué hacemos con José? ¿Qué hacemos con el ungido? Y durante un tiempo, si no conoces la historia, te invito a que la leas. A partir del capítulo 37 de Génesis, habla la Biblia muy bonito acerca de José. Hasta los últimos capítulos de Génesis. Quisieron avergonzarlo, lo acusaron, lo acosaron también, lo tentaron y por último terminó en la cárcel. Pero José, por más que lo aborrecían sus hermanos, por más que sus hermanos quisieron matarlo, por más que lo echaron en una cisterna, por más que lo sacaron, por más que lo vendieron como esclavo, por más que se lo llevaron a Egipto, por más que lo revendieron, por más que lo acosaron, que lo asediaron, también lo acusaron, lo acosaron y lo acusaron, y también lo metieron a la cárcel, pero no pudieron tocar el propósito de Dios en la vida de José. No pudieron eliminar ni cambiar lo que Dios había preparado en la vida de José. Y te quiero decir también en este día, que cuando Dios marca a alguien, cuando Dios llama a alguien, cuando Dios unge a alguien, nadie lo puede retener en contra del plan de Dios. José no era un esclavo, aunque estaba de esclavo. Sus hermanos no pudieron retener a José. Los que compraron a José de manos de sus hermanos no pudieron retenerlo como esclavo. Potifar, capitán de la guardia de Faraón, compró a José, pero no pudo retenerlo como esclavo. Faraón lo invita a que esté en el palacio delante de él y Faraón no lo pudo retener como esclavo. ¿Saben por qué? Porque el hombre o la mujer de Dios que es llamada, que es escogida, que es ungido, no es esclavo de nadie, no es esclavo de Satanás. Satanás no tiene poder, no tiene autoridad sobre sus vidas, porque Dios le ha marcado, le ha llamado desde la eternidad con propósitos claros y bonitos. ¿Y saben qué? Se van a cumplir los proyectos y los planes de Dios en esas personas. ¿Qué hacemos con el ungido? ¿Qué hacemos? Han hecho de todo. El llamado de Dios para José era bonito, de ser luz en medio de las tinieblas. El llamado de Dios para José era hermoso, era estar entre los presos, sí, y ser diferente, el que tenía las visiones. Entrar entre los esclavos, sí, ser diferente, el que tenía las visiones. Entrar entre los militares, sí, el diferente. Servir allí, estar en el palacio, estar entre los gobernadores, estar en el palacio, sí, pero siempre representaba, ¿saben qué? Que era siervo del Dios de los hebreos, que era siervo de Jehová. No pudieron retener, no pudieron cambiar su visión, no pudieron cambiar los planes, no pudieron hacer nada en contra del plan que tenía Dios en su vida. Dios quería hacer algo con José y lo logró y lo hizo porque Él tiene el poder. De Dios es el poder. Así que les había dicho en el video anterior que íbamos a continuar acerca de los llamados que Dios hace a mucha gente en la Biblia. Y hoy correspondía hablar acerca de la vida de José. Hay tanto que hablar sobre José. Hay tantas maravillas, tantas bonitas enseñanzas acerca de la vida de José. Y ese resumen que quiero darle acerca de la vida de José. ¿Qué hacemos con el ungido? ¿Qué hacemos con él? Sí, porque hemos hecho algo con su túnica de colores. Hemos hecho algo, un trato con los que pasaban los mercaderes. Hemos hecho un trato con Potifar. Hemos hecho un trato allí y lo hemos llevado hasta la cárcel. Pero no se ha podido eliminar el plan y el proyecto de Dios en la vida del ungido. El plan de Dios permanece a pesar de las dificultades.
El plan de Dios permanece a pesar de los problemas. El plan de Dios, el proyecto de Dios, ¿saben qué? A pesar de todo levantamiento, de toda acusación, de toda intención de destruir, de matar, el plan de Dios se mantiene intacto y Dios sale en defensa. Y Dios honra, y Dios pone en alto, y Dios levanta a todo hijo, a toda hija que busca su presencia y que sigue el proyecto y el propósito que Dios tiene con él o con ella. Que Dios te bendiga. Yo te invito a que te suscribas a este canal, Caminando en Fe, y de esta manera nos estás apoyando y alguien puede alcanzar y ver una palabra de esta reflexión. Que Dios te bendiga mucho. Pastor Esteban, que Dios te bendiga. Canal Caminando en Fe. Un espacio para fortalecer tu espíritu.